Entonces cuando yo me fui a Francia a trabajar, yo lo pasé muy mal, pero para comunicarme con el resto de compañeros, con mis jefes, para mí fue muy duro. Lógicamente, un fisio en Francia puede llegar a ganar muy bien. Yo al principio todo el tiempo no entiendo, vous pouvez me répéter, j'ai pas compris, vous pouvez me répéter, pero ¿sabes? Como fulanito, PTH, y yo, ¿qué es? Y yo volví a mi casa llorando y diciendo, me quiero ir. Tú eras pesado para tus compañeros, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Sabes qué? ¡Guau! Claro, pero es que en Francia en invierno a las 4 ya es de noche, no, pero salía de noche. Eso es algo que me gusta mucho y que no existe en España, ese concepto. Que no iba a cobrar, ellos me habían dicho que iba a ganar una cosa y luego me enteré de que ganaba otra, entonces al final... ¿Que gana más? Menos. Me hice un grupo de amigos españoles. Vale. Entonces, muy mal. Muy mal. Pero cuando pensaba la frase que yo quería hacer relacionada con lo que estaban hablando, ya estaban hablando de otra cosa. Con la sonrisa diciendo, no me estoy enterando de... Qué bien. Pero es que mi sueldo, estamos hablando de 2012, era en ese hospital ganando tampoco, porque me gustaba el trabajo, porque íbamos siempre, teníamos una aplicación donde era que estaba la cerveza más barata. Hola, muy buenas a todos, espero que estéis todos bien. Hoy estoy con un invitado muy especial, no vamos a dar clases de francés ni nada, pero vamos a hablar sobre experiencia profesional, personal en Francia. Y estoy con un invitado que me interesa mucho por su vida y su mejora en francés, pero voy a dejar que se presente. ¿Te puedes presentar a la gente mirándolos justo aquí? Hola, muy buenas. Mi nombre es Juan, más conocido en redes como Juan por el Mundo. Y bueno, creo que le intereso a Abdou porque hace un tiempo decidí irme a trabajar a Francia de fisioterapeuta. Yo ejercía en Granada y lo dejé todo para irme allí a probar suerte. Y estuve durante 4 años y medio trabajando allí como fisioterapeuta, ahora os contaré más. Y bueno, pues también me di cuenta que no era lo que me gustaba y decidí cambiar mi vida por completo. Y bueno, ahora contamos más. Genial. Tú justo antes de irte a Francia, ¿cuál fue tu relación con el francés, los franceses y Francia? Que sea en el colegio, instituto, no sé cuál era tu relación. Con el idioma del francés yo era muy malo. ¿Sí? Muy malo. Siempre tuve profesores muy malos de francés. ¿O eras alumno malo, no? No. Seguramente también. Sí. No se me daba bien. Pero eran profesores, siempre era... recuerdo en un instituto que el profesor faltaba mucho, siempre estaba malo. Luego tuve otra de francés que se quedaba dormida en las clases. Era como si incluso uno que venía y tocaba la guitarra y no nos enseñaba nada de francés. Para mí, todos los profesores de francés que tuve no eran, además como el francés era como una optativa que no entraba en la selectividad, pues era como que a mí se me daba muy bien el inglés, era muy bueno en inglés, y como apenas tenía contacto con el francés, es verdad que uno de esos profesores nos llevó de viaje a Poitiers, ¿sí? a conocer el parque de atracciones de la Futuroscope. Sí. Y recuerdo que no hablamos nada de francés, eso fue una fiesta, pues imagínate jóvenes yendo a Francia. Sí. Y nada, recuerdo solo que en el hotel por la mañana café au lait y pan au chocolat, y era de lo poco que hablé en francés. Pero qué fuerte. Vamos a ver. Y luego a nivel de amigos no tenía amistades francesas. Recuerdo mi abuela alquilaba habitaciones a extranjeros, a estudiantes. ¿Sí? Y hubo una chica que se llamaba Magali, ¿sí? que era francesa. Pero hablaba español, entonces bueno, recuerdo que hacía muy buenos crepes. Qué bueno, está bien, ¿no? Ese es mi contacto con la cultura francesa. Pero ningún cantante, película, ni nada.
conocí a algún cantante, Stromae, pero que ni siquiera es francés, que es belga. Sí, es francófono. Francófono, ¿sí? Alguna canción, pero no, aparte de Sur le Pont d'Avignon, ¿sí? Que nos obligaban a aprendernos en clase de francés, mi relación con la cultura francesa era muy escasa. Qué fuerte, qué fuerte. Algún viaje a París, es verdad, que fui con mis padres de pequeño, un viaje a París. ¿Y flipaste de la arquitectura, de la cultura y todo? ¿O me encantó. Madrid mejor? No, me encantó París. Claro. No, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver cómo aprendiste el francés, porque me dijiste que en el instituto o en el colegio, no lo sé, muy malos profesores, todo el contrario de yo, digamos. Sí. Y a ver, ¿cómo hiciste para llegar a aprender francés desde aquel momento hasta hoy que tienes un nivel C2? Yo fui su examinador, fue yo, ¿no? Sí. Sí, yo fui su examinador en C2. No se lo regalé, he sido muy duro y todo, pero lo conseguiste y te felicitamos por eso. Pero a ver, ¿cómo fue tu evolución? ¿Con qué? ¿Con un método? ¿Con gente? ¿Con un profe? Bueno, no sé, ¿cómo fue? Bueno, yo cuando... yo tenía varios amigos fisioterapeutas de la carrera que se habían ido a Francia y vale. A mí siempre me atraía eso de probar a trabajar en otro país, otra cultura y demás. Entonces llegó un momento que dije, venga, ¿por qué no? Voy a intentar a echar los papeles y cuando empecé a mover los papeles dije, tengo que mejorar mi nivel de francés, que es muy malo desde el instituto y lo poco que aprendí. Entonces me apunté a un curso intensivo de B1 de francés en la Alianza Francesa de Granada, que era donde yo vivía. Y la verdad es que fue un intensivo, me recuerdo, un mes de septiembre. Pues para sacarte el examen te enseñan cómo tienes que prepararte el examen, pero yo no estaba preparado para la vida real en Francia. Vale. Entonces cuando yo me fui a Francia a trabajar, yo lo pasé muy mal, porque no podía comunicarme. No podía comunicarme en francés y de poco que sabía no era el lenguaje técnico de fisioterapia. Yo empecé a trabajar, entonces... al principio empecé 2 meses, los 2 primeros meses que estuve en Francia fue en Nîmes, y gracias a Dios allí hay mucha gente que habla español y muchos de mis pacientes me ayudaban o no entendíamos o hablaban incluso un poquito de español conmigo, pero para comunicarme con el resto de compañeros, con mis jefes, para mí fue muy duro. Vale, a ver, hay algo que a mí me sorprende. También tengo una fisio en Francia, se llama Evelyn, y también es española. Quería saber por qué un español viviendo en España, que está bien, a gusto con el sol, las tapas y todo eso, se va a Francia para trabajar de fisio. Bueno, primero, sobre todo y para mí que era lo más importante, allí estamos muy bien valorados. Allí un fisio... pues casi todo el mundo tiene su fisio de confianza, la gente va al fisio como una vez por semana, aunque no te duela nada, pero vas para evitar que aparezcan molestias, dolores. Aquí no, aquí tenemos el concepto, yo voy al fisio ya cuando no puedo más, o cuando estoy muy mal, o cuando me lo recetan, que el punto 2, allí se receta fisioterapia si tienes dolor de espalda, aquí un traumatólogo no te va a recetar fisioterapia a no ser que estés ya muy mal, porque aquí te van a recetar pastillas, te van a decir reposo, te van a decir, etc. ¿Qué es lo mejor entonces? Recetar, bueno, para un fisio claro que el sistema francés, pero no sé, para el sistema de salud, de seguridad social, ¿qué es lo mejor? ¿Ir al fisio? Y también para el ser humano, Para mí es mucho mejor no tomar pastillas. O sea, considero que cuanto más pueda evitar tomar pastillas y curar o sanar por métodos naturales, como puede ser fisioterapia, terapias manuales, o yo lo veo mejor. O tú mismo haciendo ejercicios que te vengan bien para si tienes un problema lumbar, fortalecer esa zona, etc. Entonces, eso. Y el tercer punto es el económico. Lógicamente, un fisio en Francia puede llegar a ganar muy bien.
bastante dinero. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora hablaremos de las diferentes... Sí, Pero esos serían mis 3 motivos. claro. Voy a volver a hablar del idioma. Ejercer de fisio sin dominar el francés, ¿no es peligroso? Oye, me duele el brazo y tú empiezas a masajear el pie o la cabeza, yo qué sé. Ahora que lo pienso, en perspectiva puede ser algo peligroso, pero bueno, al final no, porque los protocolos de fisioterapia... Yo empecé en un centro de reeducación que yo es algo que recomiendo, empezar en algo que, o sea, no empieces, si no hablas francés o hablas muy mal francés, no te vayas a trabajar de fisio con niños, con bebés, Claro. que tengas que explicarle a los padres. Pero yo empecé en un centro de reeducación de traumatología y al final hay unos protocolos que son muy parecidos a los protocolos de España. Entonces, en la primera semana, el que se ha operado la rodilla, pues tienes que intentar llegar a tantos grados a través de la movilización pasiva, de esto. Entonces, al final, bueno, pues te entiendes por gestos, Claro. pero sabiendo lo que es el pie, la rodilla, los nombres de los músculos son muy parecidos porque al final derivan todos del latín. Sí. Las partes del cuerpo sí las conocía. ¿Pero hacías suposiciones o estabas seguro de lo que te decían? No. ¿No te daba miedo ser tonto un minuto? Diciendo, no entiendo qué es, dibújamelo o yo qué sé. No, yo al principio todo el tiempo no entiendo, vous pouvez me répéter, j'ai pas compris, vous pouvez me répéter, pero era mi frase más repetida. Vale. No, hombre, yo antes que hacer una negligencia prefería quedar como tonto. Pero hay una cosa que los fisioterapeutas y enfermeros o quien vaya ahí a trabajar a Francia tienen que saber que yo no conocía, y es que la nomenclatura cambia a veces. Sí. Si aquí, por ejemplo, que yo era lo que más vi durante mis meses en ese centro de educación, prótesis, sobre todo de cadera, de rodilla y de hombro. Aquí decimos pues una prótesis de cadera o una prótesis de hombro. Sí. Allí no, allí o en Francia gusta mucho los acrónimos. Sí. Y entonces yo llego y veo PTH, PTH, PTE, PIE o PIH, y yo era como, ¿sabes? Como fulanito, Sí. PTH. Y yo, ¿qué es? Y es prothèse totale de hanche. Ah, de hanche, d'accord. Si llevo una I, pues prothèse intermédiaire de hanche. Prothèse totale épaule. Pero en España escribís todo. Sí. No usamos prótesis de rodilla, no ponemos PR. Claro. ¿Tú entiendes lo que escribe el médico o no? Bueno, depende de la... No, ya los informes están Está por escrito. Sí, están por ordenador, Sí. informatizados. Pero claro, yo llego, y además que recuerdo perfectamente, porque mi primer día de trabajo en Francia, yo volví a mi casa llorando y diciendo, me quiero ir. ¿En serio? Porque yo llegué un 2 de enero Sí. de 2012 Sí. y hola, ¿eres Juan? ¿Es el nuevo? Sí, toma, tu lista de pacientes. Pero no hay formación o Yo pensaba que iba a ser a lo mejor una semana de prueba. No, acompañar a alguien. no, es tu lista de pacientes. Pues mejor Y empezar así. y ellos saben que ellos se fueron el viernes con un fisio y que el lunes empezaban con otro fisio que se llamaba Juan. Entonces van a venir ellos a buscarte. Y entonces venían los pacientes del centro de reeducación, ¿eres Juan? ¿No? ¿El nuevo fisio? Oui. Y yo ahí, pero claro, era como, pues eso, PT, PTH, PT no sé qué, el Kinetec, el no sé cuánto, tal, cómo se pone esto, cómo se hace. Tú eras pesado para tus compañeros, ¿no? Uf, ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Sabes qué guau? Sí, pero en francés había un chico catalán y ¿Sí? ese pobre ese día lo fundí. ¿Ah, sí? Porque le hice muchísimas preguntas y sí. Pero no hacías varias veces la misma
Porque eso sí que es pesado. No, varias veces la misma no, pero por lo menos iba a preguntarle, oye, ¿y esto cómo funciona? ¿Y esto cómo lo hago? ¿Y a este paciente cuánto...? Pero él pasó por eso también, ¿no? Sí, sí, Claro. pero bueno, hay gente que va sabiendo un poco más de francés o visto más el tema de la nomenclatura, más específica, yo ahí metí la pata. Claro, claro. A ver, voy a preguntarte algo sobre Francia. Cuando llegaste, ¿hay algo que te gustó realmente de verdad? ¿En qué ciudad estabas primero? Esos 2 primeros meses estuve en Nîmes. En Nîmes. Sí. ¿Y qué es lo que realmente te gustó de Francia o de los franceses, que sea en el trabajo, en la vida cotidiana? Muchas cosas, Sí, 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 pero, sí, por eso estoy... Pero ¿cuál, sabes? Bueno, en el trabajo me gustaba mucho el ambiente que había, Sí. porque éramos fisios jóvenes y nos llevábamos bien y nos ayudábamos unos a otros. La vida como tal es más tranquila. Allí en Nîmes yo la veía muy tranquila. Los horarios están bien, porque al final no es turno partido, sino que yo salía creo que era a las 4:30 y ya pues ahí se ha acabado. Tú eras un fisio de lujo. Sí, era de 9, bueno, no, porque comíamos en el trabajo de 9 a 4:30, 5 y había echado... Dios. Claro, pero es que en Francia en invierno a las 4 ya es de noche, entonces No, pero salía de noche. yo creo que el problema de lo tuyo es que si yo, por ejemplo, yo trabajo de 9 a 5, no puedo ir a verte entonces. Ya, pero es que el centro de reeducación funciona que los pacientes están allí. Vale, vale. Eso es algo que me gusta mucho y que no existe en España, ese concepto. Una de las cosas que me gustaba es que la seguridad social considera que si un trabajador está de baja porque se ha operado de una prótesis de rodilla o porque se ha roto ligamento cruzado, vamos a poner un ejemplo, para ellos consideran que lo primordial para que ese trabajador vuelva al trabajo es rehabilitarse, es recuperarse. Entonces te pagan el que tú estés como en una especie de hotel donde por la mañana y por la tarde tienes fisioterapia, terapia ocupacional, enfermería. Entonces, entonces los plazos de recuperación se acortan muchísimo. Claro. Entonces yo creo que compensa porque no estás pagándole una baja a alguien que no está siendo económicamente rentable, sino que le estás pagando para que se recupere y le estás poniendo profesionales para que ese tiempo de baja sea más corto. Me parece muy bien y además porque al final tú cuando estás enfermo, tu prioridad es rehabilitarte. Claro. Y allí tienes las comodidades de que tenías auxiliares, tenías enfermeras en caso de que no puedas. Entonces, lo bueno era eso, era que había 2 turnos allí por la mañana y luego se hacía la parada para comer, comíamos todos juntos y luego por la tarde otro turno y había una piscina para hacer rehabilitación en piscina y la verdad que esto está muy bien. Tú estabas en buenas condiciones, ¿no? Y al nivel social, ¿qué te pasó? No, ¿cómo fue en Francia? ¿Cómo hacerse amigos? No sé si tenías una novia, ¿cómo te buscas una novia teniendo tanto tiempo libre? ¿Sabes? No es muy fácil de llegar en un lugar y construirse su vida social. No, sobre todo cuando no domina el idioma. Sí. Yo al principio le agradezco mucho y una amiga que he conservado, una chica fisio que se llama Julie, Sí. Ella me ayudó un montón y me proponía planes y me invitaba a hacer cosas porque yo estaba allí solo. Sí. ¿Era Entonces, tu rollo ahí? ¿Era tu rollo, Julie? No, amiga. Yo tenía pareja. Ah, vale. Y de hecho, el primer mes estuve solo y el segundo mes ella se vino conmigo. Entonces ya hacíamos más. Pero ese primer mes, que para mí fue bastante duro, porque bueno, al final yo fui a través de una agencia de empleo y las condiciones que me había dado la agencia no eran las condiciones reales. Y cuando me enteré, por ejemplo, no me habían dicho que ellos los 2 primeros meses me podían dar un alojamiento gratuito o pagando muy poco. Sí. Que los 2 primeros meses eran periodo de prueba, que no iba a cobrar. Ellos me habían dicho que iba a ganar una cosa y luego me enteré de que ganaba otra. Entonces, al final... ¿Que gana más? Menos. ¿Mucho menos? No. Sí.
mucho menos de lo que me había prometido, me habían dicho en la agencia. Entonces al final por eso me fui, hablando con una amiga en París, me dijo, pues aquí estamos buscando un fisio en la pública, en los hospitales públicos de París, en el hospital en el que estoy estamos buscando un fisio. Igual, económicamente, trabajar en lo público no hay una gran diferencia con respecto a España, pero hay otras cosas que se pueden valorar, como es que tienen muchas más vacaciones, más días de descanso y el horario, que es muy parecido al de un centro de educación. Entonces, yo al principio agradecí mucho a Julie que me propusiese pues, ir a tomar cerveza y a tomar al cine, que yo me acuerdo ver una película. Además, creo que, si no recuerdo mal, la vimos en versión original, subtitulada en francés. Entonces era como en inglés, subtitulada en francés, y yo al final tuve que preguntar si yo había entendido la película o no, porque estaba... Pero... ¿Recuerdas qué película fue? No, recuerdo que era una de manga, pero no recuerdo la película, me gustaría volver a verla. Vale. Es difícil. Y luego cuando fui a París, me hice un grupo de amigos españoles. Vale. Entonces, muy mal, pero éramos un grupo de fisios, de amigos de estos fisios, y éramos un grupo de españoles, y me costó mucho empezar sobre todo mejorar mi francés, porque estaba todo el tiempo con españoles. Solo avancé mucho en el vocabulario del trabajo, pero luego cuando me sacabas de esos temas yo no sabía hablar me faltaba vocabulario de política, de las cosas de la vida, porque sí, te decía para sentarte en el sillón, para doblar la rodilla o para andar por el pasillo, perfecto, para hablar con el médico, decirle, pues este paciente ya dobla la rodilla, tal. Pero luego de otros temas me costó. Poco a poco empecé porque en el hospital de París yo estaba al principio sustituyendo cuando los otros fisios iban de vacaciones. Entonces a veces estaba en traumatología o en ortopedia, otro día estaba en fisiorrespiratoria, otro día estaba en medicina interna. Entonces al final como que conoces a todo el mundo, pero no llegas a hacer amigos. Y al final ya me quedé en un servicio concreto, en el de traumatología, y ahí sí me hice amigo de los enfermeros, las enfermeras, los auxiliares, y ya quedábamos fuera del trabajo, y ahí empecé a hablar más, porque yo al principio lo pasaba muy mal cuando íbamos, incluso comiendo en el hospital, todos, pues yo entendía el francés, pero cuando pensaba la frase que yo quería hacer relacionada con lo que estaban hablando, ya estaban hablando de otra cosa. Iba demasiado rápido para ti. Sí. Qué fuerte. Luego cuando salía afuera, si iba a un bar, con el ruido del bar, la gente hablando rápido, porque no piensan, porque está Juan, voy a hablar más despacio o voy a hablar más fuerte. Entonces yo muchas veces estaba con la sonrisa diciendo, no me estoy enterando de... Y a veces te pasa que nada. Todo el mundo está riendo y tú ahí. ¿Por qué? Y te ríes. Bueno, pues será gracioso. Sí, está bien. No, pero está bien. Y a ver, cuando llegaste en París, ¿pudiste vivir bien al nivel económico, cultural y todo eso? Porque yo cuando me voy en París está muy bien. Pero me voy en París, me siento estafado cuando tomo un café, me piden 5,90 €, me siento mal, no sé, no me gusta mucho este lado de París. Culturalmente está perfecto, salir, concierto y todo, pero vivir ahí no es difícil. Es difícil, y además trabajando en los hospitales públicos de París, yo la suerte que tuve que durante casi un año, el primer año, ellos me ofrecían un estudio dentro del hospital a muy buen precio. ¿Buen precio qué es? 200 €. ¿Ah, sí? Sí. Qué bien. Pero es que mi sueldo, estamos hablando de 2012, era de 1.400 €. En París, ¿qué haces con 1.400 € si ya pagas 1.000 de... ¿Y estabas solo en el estudio? En el estudio al principio con mi chica, bueno, luego lo dejamos, ella se volvió y ya me quedé yo allí, pero luego te van subiendo el precio. O sea, la idea es que tú estés allí mientras se encuentra algo. Tienen como 12 estudios,
para todo el hospital. Entonces, bueno, pues la mayoría éramos fisios españoles porque hay mucho, ¿no? Pero 1.400 para un fisio en Francia, en París, es muy poco, Era ¿no? muy poco, claro, pero es que en la ¿Cuántas función horas? Perdona, solo para saber cuántas horas hacía a la semana por 1.400 euros. 35 eran, sí, 35 horas a la semana. 35 horas a la semana. Sí, de ahí que todos los oficios fuésemos casi todos los oficios del servicio de este hospital en el que yo trabajaba éramos extranjeros, porque a los franceses, trabajando en lo privado, como oficio con tu clínica o para la clínica o la clínica de alguien, podías ganar 1.400. no, mucho más. Es que sí, mucho más. Es que yo no soy de la profesión. Sí. ¿Qué es mucho más? No sé si... Yo después que estuve trabajando en una clínica podía llegar a facturar 10.000 euros. 10.000 euros. Quitándole luego que tienes que pagar el autónomo, el impuesto, tienes que darle un 25% a la persona que te alquila el local, pero a lo mejor limpio 5.000. 5.000 pavos. Sí, pero si te cuento las horas, pues a lo mejor eran 50 horas, 60 horas... ¿A la semana? Semanales, sí. Sí, es una cuestión de elección. Exacto. ¿Tú por qué eras fisio? ¿Tenías un proyecto o solo querías vivir y hacer algo? ¿Por qué elegí fisioterapia? No, porque trabajabas de fisio. Porque es lo que yo No, es una pregunta mucho más profunda. Lo que a veces hay gente que hace fisio ganando 1.400 y están muy felices porque ven la evolución de su paciente. Yo, por mi caso personal, mi fisio me ayudó, por ejemplo, a mejorar mi forma de trabajar, de posicionarme. Me dijo, haz este ejercicio, siempre haz este, luego haz este. Si tienes este dolor, haz este. O sea, a mí realmente me cambió la vida. Todavía no la agradecí porque no la he vuelto a ver, pero no sé cómo agradecerla, pero quizás este agradecimiento es lo que te motiva para hacer fisio. Es una motivación de dinero, de vocación, de vivir fuera. No sé si me explico. Yo elegí fisioterapia, la verdad que un poco por descarte. Cuando yo hice la carrera no conocía mucho la fisioterapia, pero me gustaba. Yo me había hecho algún E15 de tobillo, había ido al fisio y me lo había arreglado, pues al final me gustaba eso. Vale. Lo que a mí más me gustaba de fisioterapia es poder ayudar a los demás a sanar. Entonces, ¿por qué estuve 2 años en ese hospital ganando tan poco? Porque me gustaba el trabajo, porque la fase, yo estaba en un servicio en el que hacía la primera fase de la fisioterapia de la gente que se operaba. Entonces ayudé a mucha gente a ponerse de pie por primera vez, a dar los primeros pasos y luego ya lo derivaba a un centro de reeducación o a un... Entonces a mí me gustaba mucho eso, me gustaba mucho el ambiente, me gustaba mucho... Yo ponía en una balanza, cobro poco, pero estoy a gusto. Sí. Este tipo de fisioterapia me gusta. Y al final tenía muchos días de vacaciones. Claro. El problema era que tenía muchos días de vacaciones, pero no tenía dinero para viajar o para disfrutar. ¿Entiendes? De hecho, estuve en el estudio este, que ya me subieron a 500 euros y era para pagar 500 euros por un estudio, me voy a un apartamento. Y encontré un apartamento compartido con una... ¿En París? Con una amiga por pagábamos 1.200, 600 euros cada uno. Entonces, claro, dices, si 600 y estoy ganando 1.400, casi la mitad de... Bueno, más luego los gastos de internet, agua, pues se me está yendo la mitad del sueldo. Entonces, claro, cuando quedábamos con los amigos para tomar cerveza, íbamos siempre... Teníamos una aplicación donde era que estaba la cerveza más barata en París. Entonces, claro, yo decía, estoy en París, pero no estoy disfrutando de París. Porque al final estoy yendo a... ¿Disfrutar de París qué es? ¿Beber cerveza? No, para mí disfrutar de París es decir, pues tienes la ópera, tienes el teatro, tienes actividades, tienes todas las ferias estas que se hacen de turismo, pero al final todo cuesta dinero y luego volver a España a ver a mi familia. Lo bueno de París era que había muchas posibilidades a nivel de viajar, porque tienes 3 aeropuertos
Sí. con muchos vuelos económicos y al final, yo por ejemplo, el mes que estuve en Nîmes, para volver a mi casa, a Almería, me tardaba mucho más y que a veces me salía hasta más caro porque yo tenía que irme de Nîmes hasta Marsella, de Marsella al aeropuerto, del aeropuerto de Marsella volar a Madrid y de Madrid venirme a Almería, mientras que a veces desde París hacía 2 vuelos, París-Barcelona, Barcelona-Almería y, Sí. y he llegado a mi casa. Y los más pobres hacen como yo, París, Málaga, BlaBlaCar, Málaga, Almería. Yo, Juan, no sé si tienes algo más que decir sobre París o Francia o algo así. Vamos a hablar de tus últimos momentos en Francia y dónde empezó tu historia con el libro. Espérate, que está justo aquí. Para los que no lo saben, Juan escribió un libro, Un viaje a la vida, con o sin IA. Sin IA, Sin IA. No existía la IA, creo que muy poquito. muy poquito. Pues, Yo no la usaba, desde luego, no ¿No? la conocía, ¿no? pues eso, este libro de verdad es, el nombre del libro es lo que te decía antes, realmente es un viaje a la vida. Te habla de cada etapa, de por qué se ha ido y todo y todo. Pero a ver.